estos 2 días era cómo socializar las experiencias con el pueblo vasco. Entonces, a partir de ahí, generar unas estrategias de trabajo con los diferentes pueblos que nosotros tenemos en la organización. Pues hemos tenido muy buena participación de los diferentes pueblos. Entonces yo creo que la estrategia y la presentación que se había planteado desde el CRIC se ha retroalimentado. Entonces nos quedan una proyección que se debe seguir caminando. Entonces estaremos encontrando más adelante para evaluarnos de cómo han funcionado las estrategias o las experiencias que hemos llevado hacia adentro. Entonces, como los pueblos hemos dicho, hay que trabajar con Minga hacia adentro, ese Minga hacia adentro que nos fortalezca en el marco de las lenguas originarias. Así nos ha orientado la consejería, entonces nosotros en ese estamos caminando. Ya hace 3, 4 años que venimos caminando y hemos construido una política y esa política sea operativa en los territorios. Entonces, agradecemos a los compañeros que estuvieron presentes, a los diferentes dinamizadores, autoridades. Entonces, estaremos muy atentos y dispuestos a seguir aportando un granito de arena para este proceso en marco de las lenguas originarias. Para rustos de no acuerdo llevan a puchna jikna was musco was política acuerdo lleva wadinho jikna je hat puchika handara kihyun huevana ten soya huevana capilla soya huevana lut was yika huevana chan shuka at puchna hoda cha ¿quién rachinitse de Consejería Mayor CRIC Jan at puchno se nos ayude? Samukuni zona 10 Tandachiriwasi Kaipikak Samuni Nukanchipa Wauki Kunava Yuyarispa Yachaska Kunata Yanaparispa Suma Nyupang Mapachingapa Tukuya Kaipi Kaksamukuna Karumanda Purakuna Cancuna País Vasco Paikunava Kaipikanchi Yachay Kungapa más Nukanchipa Causaiteño Pangmapachingapa. Primero que todo agradecer a la Madre Tierra por darnos esa oportunidad de compartir con nuestros hermanos indígenas. Soy de la zona Tandachirihuasi, mi nombre es Leiman Muchavisoy. Estoy aquí en representación del pueblo Inga. Estamos aquí reunidos pues como tal con un objetivo muy claro que es pues como tal, primero que todo compartir el avance que tenemos como pueblo Inga. Con el apoyo del País Vasco, que están aquí reunidos pues compartiendo muchas experiencias enriquecedoras para nuestras vidas. Y como pueblo también pues nos sirve como una guía para seguir adelante. Saludap, Sisten Aymisac, pueblo Nasa, pueblo Coconuco, pueblo Yanacona, Nanmisac Merata, Mayanchoy, Existe nave Huyo, Yuca Sakti, Pasuar, nave Yu Casa Pedagógica, Existe Cualchap, Namoy Lenguas Originarias, Tap Pisugup, Tap Paship, Tap Guamap, Tabiquetán, nave Arruar o Machante Pelimue, en pueblo Totoroes, Cosena Nivic, Nave Cuayor, Coordinación Pedagógica, Programa Educación y Namoy Nansik, Guamap, Tabequén, Uyutuiken. En este momento pues estamos participando de una minga de pensamiento para la revitalización de las lenguas originarias con todos los pueblos que son filiales pues, del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC y que de una u otra forma pues también direcciona el programa de educación bilingüe intercultural PEBI. Pues aquí nos sentimos muy contentos como pueblo, compartiendo experiencias, compartiendo con también los hermanos del País Vasco. Ha sido una experiencia muy importante, 2 días donde hemos compartido muchas formas de poder transmitir, poder enseñar, poder vivenciar las lenguas originarias y especialmente en profundizar las metodologías de enseñanza hacia nuestros procesos de formación.
na kusite jehon wala ya we chakai te na we ka ke na ustau na kwe shiwes jehon ka chacha na hini we shate jehon atio we nyanchiki we chambie sete jehon wala ya we chak ai su pitch na o thau jehon pi ayu pundia pi ayu wete ta ka te jehon ai su ka ke puchno te jehon cha thau we cha na yo we chanyes meni pa ka ne kwe ai te na we exemba chamkwe ni jehon na we zenchi yu we sat na yu na uns thau wa jehon wala we tun su te ka chanyo ji as pandet thau ji khas ji khia isas thau na jehon cha te jehon ai te un skip te wala we tun su te kitisa zekisa jehon fi yu we kwe jehon we ni sa yu fa na pa jehon yu we kwe ki ten sa we pas ke na o te ja yu we ya ipo pa hime jehon psuna yu na un sa jehon anchlu jehon we me yu bitsta ji ma yu na pa jehon na yu we jatia ta tundu zme thau na pa jehon behka ka cha cha un sa we jehon cha we cha et ko supa jehon sucha su kaspayu na ki wecha suma kiuna pa jehon na yu sa ka chun de wa unsa kwe shiwe ba ka chtepa nes yukan como asociación de Najachacha, como zona Tierra Adentro, estamos aquí presentes acompañando este espacio de aprendizaje, este espacio de memoria, de mucho análisis. Estamos aquí con ese objetivo de aprender y seguir revitalizando nuestro proceso, nuestras lenguas originarias. Como pueblo, hoy encontramos aquí 10 pueblos. Cada pueblo tiene diferentes dialectos, diferentes acentos, pero el camino es uno solo. Tenemos que seguir fortaleciendo, seguir enseñando. Estos 2 días que hemos estado aquí acompañando es de mucho fructífero. Gateuchi na muy wamwan me rapte shwamba mi kanre chulin jawari na tancha yo wajuri pulele purugu benia gucha purugu betancha inam perratus be na muy wamwan kariku injip na muy wamam ratus be na muy kamuita mabondara mubre indina tancha pero che que ben nashim mendebe ne yum nam muy nampe managuri yui legercha namui wam kucha yui kincha nambe misate be manashi kuri yui warabe legercha iche kuri namui igualam yangucha ter kusana bgatancha namui pe misamera chuila te ucha linja gatancha namui wam tegar nei munjibe ay ahora escapa pene munjibe Carlos Alberto Usa Cantero urcha yo San Fernando, la muy guambe no ya vale agradecer este evento muy importante que están realizando en el idioma en Namuiwam. Para mí agradezco para fortalecer este evento que viene apoyante del País Vasco, del PEBI, del CRIG. Entonces para mí es muy importante cada día para fortalecer Namuiwam y de allí, pero primero preparar yo y después a mi comunidad 3 territorios como yo manejo, territorio San Fernando, territorio La María, y así como apoyar las autoridades, a la escuela también más para fortalecer. A veces a los niños cada día están debilitando nuestro Namuiwam, el pensamiento Misa, en nuestros vestidos también. Entonces nosotros no somos de traído de otras partes, de fuera. Algunos dicen ustedes son ecuatorianos, son peruanos, pero no viendo, investigando, no somos traídos, somos de aquí, somos originarios desde América, de Cauca, y somos de aquí, según dicen los raíces retoños, somos nacidos de aquí. Imanaya Mashikuna, Hatun Samikunata Kaikama Pushamushkamanda Yupaichanchik, Hatun Samikunata Kaikama Kausaita Karaskamanda Yupaichanchik, Nyuka Shutimi Kori, Yanakuna Runa Mikani, Nyuka Wambra Pushak Mikani, Yanakuna Yakta,
Cuitza Wambrakuna llaqta kaypi mikanchik tukuy llaqtakunawan Nasa, Misak, Inga, Embera, chunga llaqtakunawan Caucamanda, kaypi mikanchik País Vasco, Runa Shimita, Nasa, Nasata, Ingata, Sinchi Yachispa, Katishun. Hablar sobre un poco sobre el evento que se está llevando el día de hoy en la Casa del Pevi, el hermanamiento con los 10 pueblos pertenecientes al CRIC, en el ámbito de seguir fortaleciendo, de seguir revitalizando nuestras lenguas originarias y escuchando la experiencia del País Vasco con su idioma, el euskera, un pueblo que no tenía su idioma y que gracias a las luchas, a los esfuerzos, hoy en día tienen en sus comunidades a los hablantes y han venido a compartir estas experiencias para que nosotros como pueblos originarios del Cauca podamos seguir también en ese camino de revitalización de nuestras lenguas para que no mueran, para que estas lenguas no desaparezcan y asimismo poder seguir conservando nuestra memoria, nuestras tradiciones, nuestras costumbres desde el idioma ancestral. Mategu Magellan ka ta wesi kwalmage muy gwalem pai yo nam chesele linja tulamba linja wareguan yo namui peviraush guri País Vasco de kuri linja yu namun como pueblo linja yo territorio crigio linja kuiwan tap kushep namui wamera pinumen rey linja y sub waminji kuiwan pues llame amunja paichinram name bara ya nave Ney Munjive Manuel Antonio Pechene, territorio amplio y legurri dinja arrua dinja pasar. Yo namui wamwan amplio wamwan namgucha yo llame experiencias tega rube namui kejik mera wamindiwan Pinishima amrapcha yo pevio gurri ya organicé igual muy pues neimbe can putiji primera vez coinna yo a rua shi kushep nei territorio shi ninja namui caruelo va namui mi pueblo va namui yelmeran kushen Amami Kenrey. Llame ya pay señor. Un guapay. Hoy pues contento de esta experiencia que nosotros estamos teniendo como dinamizadores de lenguas con los compañeros del orientadores del País Vasco con su gran experiencia que hoy nos comparten, pues esto nos compete a nosotros como pueblos como Ampiuile, pues nosotros irnos a nuestro territorio y seguirnos fortaleciendo cada día más de acuerdo a esta experiencia que nos comenta, pues estamos nosotros en un proceso de que cada día nuestra lengua se nos está yendo, se nos está desapareciendo, entonces nosotros estamos en aras de que cada día podamos fortalecer más y hoy pues con estas orientaciones, con estas experiencias pues es unas herramientas pues muy fundamentales para nosotros como dinamizadores pues poder ir a llevar al territorio. El tema de lenguas, los rastreos de las lenguas, la revitalización de las lenguas en otros pueblos, pues es algo importante, algo que
que es de vital importancia para nosotros poder fortalecer la identidad cultural de los pueblos, y aún es más decir que quedan pueblos que hablan la lengua, otros que no la hablamos por situaciones diversas, pero que estos encuentros hacen que se vuelva algo fundamental, algo que nos aviva esa esperanza de volver a recuperar nuestras raíces ancestrales, nuestra lengua, y poderla aprender, poderla compartir, y un día no muy lejano todos poder hablar nuestras propias lenguas que identifican cada pueblo.